El Congreso de la República aprobó en segunda votación la reforma del sistema de pensiones. ¿Qué pasará con los trabajadores independientes? ¿Qué pasará con la pensión mínima? ¿Y qué pasará por la pensión con el IGB o pensión por consumo? Te lo cuento directo a la vena. Pero antes de comenzar, no olvides, como siempre, suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle clic a la campanita y darle me gusta a este video. Ahora sí, vamos por esa reforma del sistema de pensiones. Finalmente, la semana pasada el Congreso de la República aprobó en segunda votación la reforma del sistema de pensiones que introduce una serie de cambios, ojo, al sistema previsional. Lo aprobó con muchos cuestionamientos de forma de los propios parlamentarios, pero no nos vamos a concentrar en eso, sino en los cambios sustanciales que trae esta reforma. Y uno de los principales cambios que puede generar mucho revuelo, pero también mucha expectativa, es el aporte obligatorio de los trabajadores independientes. ¿Cómo es esto? A ver, en el pasado, durante el gobierno del expresidente Ollanta, se intentó que los trabajadores independientes, aquellos que emiten recibos por honorarios, aquellos que son renta de cuarta categoría, aporten de manera obligatoria a un fondo de pensiones, sea a la AFP o sea a la ONP. Entonces, en ese momento, ese intento de reforma tuvo que desmontarse ante las protestas y ante las críticas, sobre todo de los trabajadores independientes en el Perú. Sin embargo, en esta reforma, uno de los principales cambios que se introducen es que los trabajadores independientes, una vez que entre en vigencia esta ley, van a tener que aportar de manera obligatoria. Ojo, y expliquemos esto con detalle, no es el mismo monto que aportan hoy por hoy los trabajadores que están en planilla. A los trabajadores que están en planilla se les descuenta el 10% de sus sueldos. El 10% va a la AFP o va a la ONP, al sistema público, y además se les cobra una comisión que puede ir entre 2 a 3%. Pero el trabajador independiente, el que emite recibo por honorario, solo se le descuenta el impuesto a la renta si fuera el caso, si su nivel de ingresos amerita ese descuento del impuesto a la renta. Pero con esta ley, con este cambio, todos los trabajadores independientes que emiten recibo por honorarios aportarían en un inicio, en el primer año, el 2% de su sueldo, el 2% de sus ingresos. Y este 2% se irá incrementando de manera progresiva hasta llegar al 5% en el cuarto año. Es decir, según la norma, según esta reforma, los trabajadores independientes llegarían a aportar el 5% de sus ingresos a un fondo privado que administran las AFP o a un fondo público que administra la ONP, pero tendrían que aportar de manera obligatoria. Ojo, no estamos hablando de un universo nada pequeño, son alrededor de 800.000 trabajadores en Perú que hoy emiten recibo por honorario por sus servicios. Casi 1 millón de trabajadores. Pero ustedes dirán, Omar, los independientes son muchos más. Y efectivamente, hablamos que 7 millones de trabajadores en el Perú pueden ser considerados independientes, pero la gran masa, el gran porcentaje de ellos está en la informalidad. No emiten absolutamente nada, no emiten ningún tipo de comprobante. Y por eso esto estaría acotado a aquellos trabajadores que hoy emiten recibo por honorarios y que son alrededor de 800.000. Ellos sí estarían obligados a aportar para su pensión, para recibir una pensión cuando lleguen a la edad de jubilación. Y a ver, hay varias miradas sobre este tema. Una mirada es la necesidad de que efectivamente los trabajadores en el Perú, la gente que está en edad de trabajar, sea dependiente o independiente, vaya construyendo un fondo de pensiones, un fondo cuando llegue a esa edad donde ya las fuerzas no son las mismas y necesita vivir de esos ahorros forzosos. Y es verdad, todo país necesita un sistema de pensiones para cuidar justamente a las personas mayores cuando llegue ese momento. A ver, pero también hay que ser muy claros con la realidad de nuestro país y sobre todo con la realidad de los trabajadores. En promedio, el trabajador peruano gana bastante poco. En el mejor de los casos, en promedio, ojo, puede llegar a ganar 2.000 soles. 2.100, 1.900, esto va variando. Entonces, en promedio, hablamos que los trabajadores peruanos tienen ingresos bajos porque tienen baja productividad. Ojo, habría que ver cuánto gana en promedio esos 800.000 trabajadores peruanos que emiten recibos por honorarios. ¿Por qué? Porque evidentemente tienen necesidades de consumo y la pregunta sería, ¿hoy les alcanza la plata con los ingresos que reciben para vivir? ¿Qué va a pasar cuando los empieces a obligar a ir aportando para un fondo de pensiones? Que es verdad, es bastante acotado, es bastante bajo. Hablamos de 2% en el primer año y de 5% en el cuarto año. Pero
ese 5% afectará su capacidad de consumo, teniendo en cuenta además que lamentablemente la cobertura de servicios básicos en nuestro país es sumamente deficiente. Hablamos de salud, hablamos de educación, hablamos de seguridad. Ojo, muchas veces los trabajadores peruanos tienen que cubrir con sus ingresos estos servicios básicos. Muchos trabajadores envían a sus hijos a un colegio privado, muchos trabajadores envían a sus hijos o a sus familias a una clínica privada. Mucha gente tiene que pagar seguridad privada, ojo, en sus barrios con guardianes porque no confía en los servicios que le brinda el Estado. Entonces, claro, si yo tengo una economía formal, si tengo un país que brinda servicios básicos a sus ciudadanos, que no tienen que preocuparse por salud, educación, seguridad, porque ya los atiende justamente el Estado, ok, les puedo pedir no el 5, les puedo pedir probablemente el 10% de sus ingresos porque lo otro ya está cubierto. Pero en un país donde lamentablemente los servicios básicos no están cubiertos, es viable seguir pidiéndole más dinero de sus ingresos porque las necesidades que tienen las familias y los trabajadores hoy es de corto plazo. Los trabajadores quieren cubrir sus necesidades de corto plazo y no están pensando justamente en la edad de jubilación. Y yo entiendo, hay que pensar en la edad de jubilación y por eso se crearon los sistemas de pensiones que son sistemas de ahorro forzoso, pero hay que ver en detalle la realidad también de nuestros trabajadores. Pero ese no es el único punto que se encuentra en cuestión en la reforma del sistema de pensiones. También hablemos de la pensión mínima, importante y clave. Ojo, ya en el sistema público, en la ONP, hay una pensión mínima que reciben los afiliados. En función de cuántos años hayas aportado, vas a recibir una pensión que te va a cubrir hasta el último día en el que vivas. En el sistema privado no existe o no existía pensión mínima. Con esta reforma se está estableciendo una pensión mínima de 600 soles para los afiliados al sistema privado de pensiones. Pero aquí hay varias preguntas que surgen. A ver, la pensión mínima sería para todos. Ojo, ya desde el Banco Central de Reserva advertían lo siguiente: ¿sería justo que un trabajador que ha aportado todo el tiempo y no ha retirado nada de sus fondos reciba la misma pensión mínima que recibiría el trabajador que ha venido retirando de manera sistemática hasta en esta última séptima oportunidad? Ojo, es un tema de justicia que pregunta de manera muy acertada el Banco Central de Reserva cuando hace cuestionamientos a esta reforma. La otra gran pregunta es quién va a financiar esa pensión mínima para todos los trabajadores que no lleguen justamente a cubrir un fondo suficiente para recibir una pensión digna. Ojo, todos merecen una pensión digna y es positivo que el Congreso haya introducido este tema, pero incluso desde el Ministerio de Economía y Finanzas advierten que el costo fiscal de la pensión mínima sería importante. Entonces la pregunta es válida: ¿quién va a terminar financiando esa pensión mínima? Y aquí entra la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs, que justamente planteaba lo siguiente, que no ha sido introducido en la reforma del sistema de pensiones. ¿Cuál es el rol del empleador? El empleador también debería mojarse y aportar parte justamente de esos fondos para construir y apoyar al trabajador a tener un fondo que le permita vivir dignamente cuando llegue a los 65 años, cuando llegue a la edad de jubilación. Hay varios puntos que han quedado medio abiertos. Pero a ver, ¿era necesaria una reforma del sistema de pensiones? Claro que era necesaria una reforma del sistema de pensiones. Sin embargo, aún quedan muchas preguntas de por medio. Por ejemplo, el otro tema, la pensión por consumo, la pensión por IGB. Que un punto del IGB de todos nuestros consumos vaya justamente a construir un fondo de pensiones sin importar quién sea. Muchos han cuestionado esto, incluso el propio Ministerio de Economía ha dicho con mucha claridad que esto no le va a hacer ni cosquilla a los fondos. Es decir, que va a ser muy chiquito lo que la gente y los trabajadores puedan juntar por conceptos de IGB y sí puede significar un golpe en la caja fiscal porque son impuestos que dejan de ir a las arcas del Estado y que ya no podrán ser utilizados en educación, en seguridad, en salud. Pero el otro enfoque es, oye, pero es un dinero que va a ayudar a construir el fondo de millones de peruanos. Entonces, aquí entramos a un tema de debate y de discusión entre la caja fiscal, los ingresos de todos los peruanos a través de impuestos y la necesidad de construir justamente fondos de pensiones para aquellas personas, para aquellos trabajadores cuando lleguen a la edad de jubilación. Hay mucho que discutir sobre este tema, lo concreto, y este es un dato real. Ojo, ¿cuánto va a costar la reforma del sistema de pensiones? Los cálculos son los siguientes: 4.700 millones de soles al año. Ojo, 4.700 millones de soles al año.
¿Cómo se va a financiar eso? También es otra gran pregunta que surge a partir de lo que se ha aprobado en el Congreso de la República. Insisto con esta idea. ¿Una reforma del sistema de pensiones era necesaria? Claro que era necesaria. Ojo, en esta segunda votación, en la manera como se terminó votando, es donde entran los cuestionamientos. La idea de cualquier reforma de este tipo que cambia de manera estructural varios puntos o varias columnas del sistema público y del sistema privado tendría que haber sido aprobada con mucho mayor consenso. Pero también es cierto que han pasado ya varios años, ojo, más de 10 años, y el sistema no se ha reformado. Vamos a ver qué pasa y vamos a ver sobre todo cómo se implementa y cómo se financia esta reforma del sistema de pensiones.